Bienvenidos a este nuevo entrenamiento. Ya estamos en el capítulo 8 de el libro de John Maxwell. A veces se gana, a veces se aprende. Y para mí, yo siento que esta es la parte, eh, el centro del aprendizaje. Es del tema que vamos a hablar de la adversidad, vamos a hablar de los problemas y vamos a hablar de las malas experiencias. Y eso allí para nosotros es ver cómo nosotros respondemos ante esa situación. Adversidades van a suceder, siempre las creamos sí o no. Y para mostrarte algunas de esas, te comparto en 1939 más o menos, no, 1933, cuando Estados Unidos se enfrentó a la gran recesión. Los mercados se cayeron, personas se suicidaron, hubo desempleo masivo, hubo hambre. Los Estados Unidos estaba al borde del fracaso y eso tuvo sus repercusiones también en América y en Europa. Pero hubieron personas que a pesar de esa adversidad pudieron triunfar durante ese periodo. Avancemos un poco más en nuestros tiempos. Nosotros hoy en día utilizamos Microsoft en cada laptop, utilizamos Apple, Macintosh, perdón, ya Macintosh no existe, Apple, iPhone, utilizamos Google. Pues tomemos en cuenta que esas compañías que he mencionado se fundaron en momentos de adversidad. Las adversidades suceden sí o sí. Las adversidades llegan y van a depender de nosotros, cómo nosotros respondemos, si vamos a salir triunfantes o no de la adversidad. Porque la adversidad nos va a enseñar cuál es nuestra respuesta. Nos va a enseñar si nosotros estamos preparados o no. Ahora, si no estamos preparados, la adversidad nos va a enseñar que debemos apresurar el paso. Si decides no hacer nada, pues la adversidad también te enseñará que no estás preparado para enfrentar las circunstancias, pero va a demandar de ti cuál va a ser tu respuesta. Hoy en día, el mundo también se enfrenta a una adversidad que es la pandemia. Muchas empresas han cerrado, muchas personas han quedado desempleadas y las personas que han decidido tomar esa adversidad, abrazarla, y decir, ok, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo me adapto a esta circunstancia? ¿Cómo voy a responder a esta circunstancia? Tomo el problema, evalúo qué es lo que está sucediendo, evalúo cuáles son mis recursos y me enfrento a la adversidad. Muchas personas lamentablemente huyen de la adversidad, caen en un estado de negación. Esto no está pasando, esto no puede ser. Y entonces se sucumben en un estado de depresión, lamentablemente. Pero ahí le está enseñando entonces la adversidad que no está preparado. Entonces, las circunstancias se van a dar. Oprah Winfrey, que ha pasado, tiene una historia, si conoces la historia de Oprah Winfrey, ha pasado en su juventud, en su niñez, pasó por muchas adversidades. Sin embargo, eso la forjó, se convirtió en una persona más sabia gracias a esas heridas. Y hoy en día es una de las mujeres más exitosas del mundo, gracias a las adversidades, porque las adversidades te ponen a prueba, las adversidades te enseñan qué te hace falta y tú decides si quieres continuar. Las adversidades son una prueba del carácter y todos nos debemos enfrentar a ella sí o sí. Una niña le preguntaba a su padre sobre el tema de la adversidad y él, para poder ilustrarlo, para poder decirle qué era, toma unas ollas, unos recipientes y los coloca sobre la estufa y vierte agua en cada una de ellas. Y entonces le empieza a explicar a su hija que las adversidades son como el agua hirviendo. El agua se va a calentar por efecto del fuego, pero entonces él decide colocar en una de ellas
una zanahoria y ve la respuesta de la zanahoria. La zanahoria, ¿qué le sucede cuando está en agua hirviendo? Se ablanda. En el segundo recipiente, en la segunda olla, coloca un huevo y se da cuenta que ¿qué es lo que le sucede al huevo? ¿Qué le sucede al huevo? El huevo se endurece cuando es puesto en agua caliente. Y en el tercero, él pone café. ¿Y qué le sucede al agua cuando es expuesto? ¿O qué es lo que ocasiona el café en el agua? Cambia el color, cambia su sabor. Imagínate que tú eres esa zanahoria o ese huevo o ese café. ¿Cómo tú respondes ante las circunstancias? ¿Cómo vas a responder ante la adversidad? ¿Vas a dejar que la adversidad te ablande? O sea, que te muestre la debilidad. ¿O te vas a volver amargo, duro como el huevo? ¿Vas a dejar que afecte la circunstancia tu carácter? ¿O vas a ser como el café que cambia el elemento, que cambia el sabor, que cambia el ambiente, su entorno y afecta a los demás de manera positiva para enfrentar la adversidad? Al inicio tal vez viste una imagen de Mario Baracus y dice, mi predicción para esto es dolor. Y es así, porque la adversidad es un proceso de aprendizaje doloroso, es un proceso que pone a prueba tu carácter, que pone a prueba si vas a tener la suficiente fortaleza mental, emocional y espiritual para atravesar la adversidad, para sobreponerte a ese obstáculo. Entonces, por eso que es tan importante estar preparados mental, espiritualmente, para enfrentar la adversidad, para enfrentar las circunstancias. Es un catalizador. ¿Y qué es catalizador? Que es un cambio. O sea, que la adversidad va a provocar en ti un cambio. Vas a dejar de ser hasta ahora, porque ya lo que sabías hasta ahora no te sirve para enfrentar la adversidad. Tendrás que transformarte en una nueva persona para atravesar esa adversidad. Y del otro que vamos a hablar entonces es los problemas. Los problemas, como bien dice, es una oportunidad de aprendizaje. Muchos, al enfrentarse a un problema, deciden ignorar el problema, deciden negar el problema, hacer de la vista gorda. No, eso no está pasando, o si está pasando, lo reconoces, pero decides no enfrentar el problema. Y el problema, como dicen algunas personas, los problemas van y vienen. Ese es un tema de negación. Imagínate, sí, la pandemia, por ejemplo, que es los momentos que estamos viviendo, ¿qué hacen? Personas perdieron el empleo, pero la renta viene a fin de mes y decides ignorar eso. Pero es que viene de todas maneras. Es un problema que debes resolver. O sea, ese problema no se va. Si se va, es porque ya no estás en esa casa o no estás en ese apartamento. Entonces los problemas no es que van y vienen, es que los problemas tenemos que solucionarlos. Y hay una frase que dice, cuando estás en un agujero, deja de cavar. ¿Qué significa eso? O sea, debes reconocer el problema y empezar a trabajar en la solución. Pero también, ¿qué sucede? En nuestro estado mental, hay personas que se enfocan un 90% en el problema y 10% en la solución. Recrean el problema una y otra vez y tal vez amplifican el problema cuando realmente es que si lo pones lo divides en pequeñas proporciones o en pequeños pasos, te darás cuenta que el problema no es tan grande. Y para eso quiero que tomes en cuenta lo siguiente. Los problemas, cuando decimos que van y vienen, lo que
tenemos que hacer es lo siguiente. Anticipa el problema. Si te encuentras en una situación en la que estás analizando cuáles son los posibles obstáculos que se puedan presentar en el camino, entonces te puedes preparar mejor. Anticipar el problema. Eso no significa, como la frase que dice, espera lo peor. No, la frase completa es espera lo peor, pero prepárate para lo mejor, ¿verdad? Entonces, al anticipar el problema, ya tenemos un paso hacia adelante. Lo otro que debemos hacer es comunicar el problema. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pero comunicarlo con hechos, comunicarlo no con nuestra opinión, que a veces cuando expresamos nuestra opinión sobre el problema, lo que hacemos es que amplificamos el problema más de lo que realmente es. Cuando dividimos los problemas en pequeños pasos y comunicamos esos, también podemos asignar, si estamos trabajando con un equipo, podemos asignar a personas para que se encarguen de cada paso del problema que se está presentando. Lo otro es evaluar el problema. ¿Realmente es tan serio? Y si es tan serio, ¿qué podemos hacer? Si es tan serio, ¿cuáles son los pasos en los que podemos dividir este problema para hacerle frente? Si realmente requiere de toda nuestra atención ese problema, evaluar el problema. Lo otro es agradecer el problema, porque el problema nos va a enseñar, nos va a abrir a aprender de lo que está sucediendo, perdón, y de cómo nosotros pudimos enfrentar o hacer, o sea, dividir o asignar o evaluar, y realmente si en esa anticipación también podemos enseñar a otras personas lo que hemos aprendido al resolver ese problema. Y definitivamente los problemas son un regalo que si lo tomamos con la actitud correcta, nos va a ayudar muchísimo a escalar a ese nivel que nos ayude también a ayudar a otras personas. Lo otro es la